Buenos días, hoy tenemos con nosotros a una compañera. Nos gustaría conocerte, que te presentaras y nos gustaría saber más de ti. Bueno, mi nombre es Cintia Vera, yo vengo de Perú, ¿sí? Yo estoy aquí en Legazpi hace 4 años más o menos que llegué, ¿no? Llegué sola, eh, llegué porque me casé con una persona de aquí y pues así es como llego yo a Legazpi. ¿Y te casaste estando ahí en Perú? ¿O No, ya cuando viniste aquí? estuvimos en un ida y vuelta. Yo iba para Perú, yo vine para aquí para conocer, estuvimos así, y hasta que tomamos la decisión de que yo venga para Ujú, aquí, para Legazpi. ujú, Entonces, así es como yo llego aquí. Yo lo conocí a él por un curso que él dictaba online, y por ujú, una amiga ujú, que vive en Zumárraga, y pues así nos conocimos ujú. y así fluyó y pues así llegué. O sea, que tu historia es como la típica que dicen que es por amor me vine aquí, ¿no? Eso es. Por amor me Exacto. vine aquí, sí, porque aquí no tengo familia, ¿no? Ujú. Mi hija vive en Londres, mi hijo está en Perú, mi mamá, todos están en Perú. Entonces no, aquí no conozco o Ujú, tengo amigos nuevos que se han vuelto mi familia, pero no tengo familia de sangre aquí. ujú. ¿Y qué es lo que echas, por ejemplo, de Perú que no encuentras aquí? Primero, mi familia, mis amigos, mi trabajo. Yo soy comunicadora, yo trabajo en televisión como 20 años más o menos. Entonces, era productora y echo de menos también eso, el movimiento. Echo de menos la bulla, el ruido de mi país. Echo de menos eh, las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, la barbacoa o la parrillada, como llamamos Ujú. nosotros. El, yo vengo de una ciudad, entonces echo de menos mucho eso, el movimiento, ¿no? Claro, es que el cambio tiene que ser muy brusco. De una ciudad grande como Lima, por ejemplo, Sí. a un pueblo como Legazpi, pues el cambio tiene que haber sido muy Sí, brusco y muy complicado. sí, sí, porque lo que pasa es que en Lima es como, aquí tienen como cuadrillas, ¿no? Ujú, Allá son muchas cuadrillas, ¿no? Entonces es como que un rato estás con este grupo, luego estás con el otro, y ujú, te vas moviendo de grupos, y puedes hacer muchas cosas en una ciudad, ¿no? ujú, Lima es una ciudad donde hay mucha diversidad también, ujú. ¿no? O sea, de muchos países, la comida también, lo que echo mucho de menos también es la comida, ¿no? Allá hay mucha fusión, Ujú, esas cosas sí, que no hay aquí, ¿no? ujú. O Sí. sea, hay mucha fusión gastronómica entre los Sí. diferentes países de Latinoamérica, Sí, ¿no? imagínate que esta última vez que estuve me fui a un restaurante árabe Ujú, y es muy loco porque estaba fusionado con cosas de mi país, entonces claro. ya no es netamente árabe, sino ya es un árabe peruano, ¿no? Entonces como que todo se combina. Ujú, Aquí la comida es diferente, no digo que sea mala, está bien, ujú. pero es Es diferente, ¿no? diferente. Esas diferencias, bueno, también me enriquecen, pero sí, claro que echo de menos mucho Ujú. sí, las Pero eso formas. quizá también es lo bueno de la interculturalidad, que al final todo se mezcla, al final cada país coge un poquito del otro y al final también es como la globalización, digamos, en este mundo que vivimos. Entonces, al final todo se fusiona, empezando por la gastronomía y posteriormente, pues fíjate, las parejas también, uno de cada país. Sí, 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 claro. Sí. Pero, por ejemplo, en eso también, al haber diferencias culturales, ¿no? Ujú, Más que nada, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las formas. Allá en mi país, por ejemplo, tendemos mucho a las formas, al por favor, perdón, gracias, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, siempre ujú. me decía, ¿no? O sea, cuando yo no daba las gracias o no decía por favor o no pedía perdón, pucha, Sí, me mandaba una mirada que me iba a fulminar, ¿no? Es como algo muy instaurado, claro. que sí o sí
sí o sí lo tenemos que usar, ¿no? Ujú. Entonces son cosas que son distintas, ¿no? Aquí me ha pasado que muchas veces yo doy mucho las gracias. Ujú. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y me han dicho ya muchas personas, no, o sea, ya no agradezcas, ya no agradezcas. Porque alguna persona me ha dicho que lo siente como que me hago chiquita, ¿no? Ujú. Pero es algo para nosotros pues muy común, o sea, más bien cuando no damos las gracias o eso es como que, o no nos dan las gracias, es como, oye, es como raro, Sí. ¿no? Sí, Que al final son diferentes, o sea, diferentes culturas. Al final, aquí están más acostumbrados a lo mejor a otro tipo de vida, a otra a educación, que por ejemplo los latinos, en sí. Latinoamérica, pues es diferente. Pues como dices tú, pues ese por ejemplo, esa forma de ser, de siempre agradecer, de siempre ser agradecidos con los demás, pues es algo que os caracteriza Sí, enormemente. sí, Sí. sí. Y eso después, pues, ¿qué más? Pasa que eh, las emociones también, por ejemplo, allá tendemos mucho a la alegría, Ujú. una alegría como muy desbordante, muy de fiesta, ¿no? Entonces, aquí yo siento que es como más estable, ¿no? Ujú. Como más Mm. rígido, podría decir, para lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? En mi país también hay un poco de caos, entonces es como más caótico, más de que de solucionar cosas, ¿no? Porque el Estado a nosotros no nos da, se Ujú. puede decir, ayudas, eso, ¿no? Sino que tenemos que trabajar para vivir, ¿no? O sea, no hay otra forma. O sea, si Ujú. no trabajamos, no comemos. Ujú. Entonces, no es que nos podamos apoyar en ayudas en el Estado porque allí no existen, Ujú. ¿no? O si existen, existen pues muy pocas, ¿no? Pero a pesar de esta diferencia, por ejemplo, culturales, ¿te has sabido adaptar bien a vivir aquí? Me costó los primeros años, me costó mucho. ¿Sabes qué me costaba mucho cuando me decían, por ejemplo, esta, ¿no? O sea, yo lo sentía así, ¿ah? Esta, ¿no? Pero esta tal cosa, ¿no? Y Ya, yo decía, pues, como algo despectivo al claro, yo final, lo sí. sentía despectivo. Sí. Entonces, para mí eso, pues, era como, o sea, me está... O que, por ejemplo, yo iba con mi pareja Ujú. a alguna reunión o qué sé yo, o él se encontraba con alguien y el que no me presenten. Ujú. O sea, para mí que no me presenten era como, o sea, que yo no existo, ¿no? Porque eso es invisto, pues Sí, sí, allá, sí. ya es como que voy con alguien y lo presento, o sea, como Claro. para incluir, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esas cosas a mí sí me chocaban mucho. Entonces, los primeros años para mí sí han sido difíciles en las formas, el volumen de la voz también, Ujú. ¿no? O sea, la forma, Mm. me he tenido que ir acostumbrando, ¿no? Y ahora yo también digo esta, ¿no? Ujú. Pero me he tenido que ir como Mm. acostumbrando a esas Pero formas. obviamente no vamos a decir solamente lo malo de aquí, vamos a decir también lo bueno que has ganado estando aquí. Mira, he ganado estabilidad, Ujú. ¿no? O sea, he ganado estabilidad, he aprendido mucho a confiar en mis propias capacidades. eh, He aprendido, por ejemplo, el orden, Ujú. ¿no? Que el orden es importante. Y la La organización, organización, los tiempos, cumplir los tiempos, ¿no? Si tú dices a las 10 es a las claro, y la 10, puntualidad. la puntualidad. He aprendido, por ejemplo, a no, muchas veces no ser tan como ingenua, ¿me Ujú. sigues? Como que no desconfiar, pero sí andar un poco más con cautela, ¿no? Allá estamos acostumbrados a abrir la casa a todos, ¿no? Que Claro. todos entren a mi casa. Mm. Entonces he aprendido también a cuidar un poco esos aspectos, a cuidarme. O sea, hay muchas cosas positivas que he aprendido aquí que allá no las hubiera aprendido, ¿no? Ujú. Porque allá es así y yo no conocía otra cosa diferente, ¿no? Pero llegar aquí y ver la organización, acá todo es súper ordenado. Yo creo que eso es lo que yo valoro mucho, el orden, la estabilidad, la consistencia, la palabra, Ujú. ¿no? Acá mucho trabajan la palabra, te dicen esto es así y realmente confío en las personas porque si te dicen es rojo, Sí, ¿no? sí, sí. Allá muchas veces dicen rojo y realmente no es rojo, es verde, ¿no? Ya. Entonces, como esas cosas, ¿no? Ujú. Allá también tendemos mucho al drama. Bueno, no voy a generalizar, pero voy a ponerlo en mi familia, Sí. ¿no? Mucho
a la novela, ¿no? Sí, a exagerar las A cosas. exagerar las cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí no. Entonces aquí es como más concreto. Entonces esas cosas yo sí agradezco porque las he ido aprendiendo. Por eso te digo, los primeros años me costó. Ya esto después, ya al segundo año más o menos, ¿ah? Que ya me he ido acostumbrando. Al frío también, ¿no? Acostumbrándome al frío. Entonces, sí, no puedo decir que fue rápido, Ujú. me ha costado, porque tampoco es que sea súper joven, quizás para alguien más joven, quizás podría ser más sencillo adaptarse, Ujú. pero ya yo viniendo ya de haberme formado allá y todo, pues sí, mi Ujú. educación y todo formado allá, pues sí, es diferente. Ujú. ¿Y cómo, o sea, al venir aquí y llevar 4 años, te ha permitido crear vínculos aquí, aparte de tu pareja, como has explicado Sí, anteriormente? sí, sí. Tengo muy buenos amigos, Ujú. ¿no? Vascos y no vascos, incluida tú. Mm. Entonces tengo muchos amigos vascos que valoro mucho, que en momentos, por ejemplo, que he tenido algún bajón, o he estado triste, o he tenido algún problema, esto han estado allí, o sea, son muy cercanos, ¿no? Ujú. O sea, yo los considero muy buenos amigos, o sea, Son leales. muy leales, Ujú. sí, muy que es de estar allí conmigo, acompañando. Quizás no son tanto de abrazar, besar, como Claro, no, sí, sí. pero la presencia, ¿no? El estar presentes. Sí, en el Euskaltegui también, porque estoy aprendiendo euskera, entonces mis compañeros, mi profesor, sí, la verdad que no me puedo quejar, porque sí, Ujú. sí he creado buenos vínculos. Bien. Y el estar aquí, por ejemplo, te ha permitido, eh, por ejemplo, proponerte unos sueños o unas metas en concreto, eh, algo que quieras tú a futuro, por ejemplo, eh, que nos puedas contar. Sí, el hecho de, yo creo, de haber venido de allí donde tenía todo era súper cómodo, porque tenía todos los contactos, había trabajado en televisión, entonces tenía los contactos, mi familia, mis amigos, entonces como que podía conseguir muchas cosas, pero siempre como apoyándome en los otros, que me parece también válido, pero aquí he tenido que aprender también a, como te dije, a hacerlo yo sola, ¿no? Con el apoyo de mi pareja muchas veces, amigos, pero al final hacerlo sola. Y uno de mis sueños era escribir un libro, por ejemplo, cosa que ya lo escribí, ya está a Ujú, la venta. Entonces, por eso te digo, es como que crecer yo, ¿no? O sea, ujú, con esta misma asociación que nosotros estamos creando. Entonces, es como eh, cumplir sueños, ¿no? ujú, Que allá quizás también los hubiera hecho, pero de otra forma, o quizás hubiera demorado más, porque, como te digo, allá es como, ya, sí lo hacemos, y después, ¿no? Aquí como que el fijarse metas ujú, me ha sido más sencillo, ¿no? O sea, el estar sola, de cierta forma, me ha ayudado a crecer, ¿no? ujú, Entonces considero de que me ha ayudado a crecer, a hacerme más valiente, ¿no? Que quizás allá pues estaba acogida por todo el mundo, entonces pues no necesitaba mostrar que también podía ser valiente para afrontar sueños, metas, ¿no? Plantearme cosas a ujú. futuro. O sea que al final de allí saliste de tu zona de confort, digamos, y aquí te encuentras como una libertad para ser tú misma y confiar en ti y aprender por ti misma, Eso es que a tal lo mejor cual. allí no tenías porque estabas Ax- muy, digamos, arropada y muy... Tal Ujú, cual, porque claro, el dejar es como dejar un tipo, una forma de vivir, dejar una forma de vivir y cambiar mi forma de vivir, volver a estudiar, ujú, volver a hacer otras cosas diferentes, me ha hecho pues crecer, ¿no? Porque al ujú, final me hace más grande, ¿no? Así ujú. que sí, eso. Muy bien. Y en estos 4 años has vuelto a Perú. Sí, yo voy mínimo una vez al año a ver a Ujú, mi hijo, a ver a mi mamá, mi hijo también viene, mi hija felizmente está cerca, ujú. sí, ¿Y qué sensación tienes cuando viajas ahí? no, ¿Qué pues emoción te transmite? ya, lo que pasa es que regresar a Perú es como recargarme de energía, ¿no? Es como llego y es como, lo veo hermoso, Ujú, maravilloso, cosa que antes, como vivía allí, no lo miraba. Ahora cuando voy después lo veo hermoso, brillante, es como que la alegría fluye, el entusiasmo, las ganas de salir, ujú, el sol, o sea,
ahora que estoy lejos lo valoro más, ¿no? Que estando allí quizás no lo veía, no lo valoraba, pero no estando, yendo de vez en cuando, me hace valorar más mi país, ¿no? Y valorar más a la gente también. El, es como, son muy de abrazar, de besar, de acogerte, ¿no? Entonces eso Sí, y te me evoca, gusta. claro, y al estar allí también te evocará sensaciones y emociones de la infancia, de tu pasado, de todo, o sea, todo mezclado. Entonces al final se Sí, convierte en una experiencia más cada año que vas. eso es diferente, una Eso experiencia es. diferente, porque Ujú, no es lo mismo hace un año que fui claro. al año siguiente, pues sí, y conforme pasa el tiempo, llego allá y lo veo más hermoso todavía. Entonces es como, sí, yo allí me recargo. Por eso me gusta ir también, porque es como que me recargo de Claro. energía, ¿no? Con Ujú, mi gente, que al final todos somos parte, como dices, ¿no? Todo está globalizado, todos somos parte, todos estamos integrados. Sin embargo, pues mis raíces para mí sí son súper importantes. Y mis costumbres, y sí, son ujú. súper importantes. Y que me gustaría también que mis costumbres sean igual de respetadas como yo respeto las de los demás, ¿no? Porque, claro, somos diferentes, entonces, porque no somos iguales, somos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Si me enfermo, busco tomar hierbas Medicina tradicional, al final Sí, sí. sí. Justamente el otro día hablaba con Jesús Ujú, de la chamanería, de los chamanes, que allá en Perú creemos mucho también en esas cosas, ¿no? ujú, En la tierra, en los elementos de la naturaleza. Creemos mucho en esas ujú, cosas más, no sé, ¿cómo decirte? Más espirituales, más... ujú, y me gustaría seguirlo manteniendo porque es algo que creo, ¿no? ujú. Y tú a tu pareja, por ejemplo, que él es vasco, ¿en qué le has influido, digamos, el ser tú de un país latinoamericano, de Perú, y como dices tú, que soy más de, digamos, dicharacheros, más de acercaros, más de Ujú. cariño, más de abrazar, más... Y claro, los vascos se les conoce por ser un poco más, digamos, ¿cómo sería la palabra? Ya, No son de abrirse a la primera, sino poquito a poco se abren, pero una vez que se abren ya es como para siempre. claro, hay algo que yo considero es que, por ejemplo, yo soy mucho de hablar de mí, Ujú, mucho de mirarme yo, de hablar de mí, ¿no? No hablo mucho de otros, más de mí. Yo considero de que eso, pues, yo lo volvía loco, ¿no? O sea, lo volvía loco literal, ¿no? O sea, al día de hoy lo vuelvo loco, ¿no? Pero es porque pasa que soy mucho de eso, de mirarme, de hablar de mí, de mostrar vulnerabilidad, mostrar mucho las emociones. O ujú, sea, estoy triste, estoy con miedo, o sea, mucho de mostrar las emociones, ujú, o estoy alegre, estoy alegre. Entonces, yo creo de que eso también él lo ha ido sumando, ¿no? ujú, Y claro, no es fácil, pues, ¿no? Porque culturalmente él y yo también somos muy diferentes, ¿no? ujú, Sí, más que nada en eso, ¿no? ujú. En la vulnerabilidad creo que más. Eso es lo que tú dices, ¿no? Como que nosotros, o yo tiendo a abrirme de frente, yo te conozco y ya te conté mi vida, Sí, ¿no? sí, sí. Y aquí no, aquí es como te conozco y tengo que ver a ver si te cuento algo de mi vida. No, y yo entro sin filtros, Mm, entro de frente y me vas a ver así, ¿no? ujú, Y eso a veces da miedo, pues, claro. porque es como esta que le pasa. ¿No? Es una zafada, esta es una loca, ¿no? Que viene acá y me cuenta todas sus cosas. Y es algo también que estoy aprendiendo, a cuidarme y no contar todas mis cosas. Eso yo lo aprendo de él, Mm, ¿no? Y él aprende lo contrario, ¿no? A abrirse, a mostrarse, mm. ¿no? Espero, no sé, ¿no? Y él ya de por sí ya era bastante distinto, en el sentido de que más tierno, más amoroso, entonces como que ha sido más sencilla esa parte, ¿no? En ese sentido. Ujú. No es, sí, sí. Pues es muy interesante conocer gente de otras culturas y de otros países y todo. Entonces, para ir terminando, por ejemplo, ¿qué es lo que te llevarías de esta conversación? Lo que me llevo es que Lo primero, ¿te has sentido a gusto haciéndola? claro que sí, contigo, claro que sí, sí me he sentido a gusto, pero pasa que, a ver, ¿qué me llevo de la conversación? Yo creo que conversar es enriquecedor, porque yo también al hablar me escucho Mm, y miro ciertas cosas que pues no las veo en el día a día, ¿no? ujú, Y que
y que sí somos diferentes culturalmente, ¿no? Pero al fondo somos seres humanos, pues, ¿no? Y seres humanos Claro. y tenemos las mismas emociones al final. Que Bueno, padecemos, eso que es. sentimos. Y tenemos los mismos dolores muchas veces, Exactamente. sino que los manejamos de forma diferente, porque es lo que hemos aprendido, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me duele algo y yo lloro. Ujú. A lo mejor, no sé, al otro le duele algo y pues se molesta. O sea, Ujú. no reaccionamos igual, ¿no? Entonces, dentro de esas diferencias, pues yo creo que hay bastante aprendizaje, ¿no? Entonces, yo te agradezco la entrevista porque, pues, así me conozco yo también al hablar contigo. Claro, y así te conocemos nosotros también. Eso es, Laila. Ha sido muy interesante hacerte la entrevista y que nos contaras sobre tu vida y tu camino migratorio. Gracias, Ha sido un Laila. placer.